Dios les bendiga. Gracias a Dios, una vez más estamos en estas transmisiones, en estos videos que estamos subiendo cada semana para bendición del cuerpo de Cristo. Nuestro deseo es que como iglesia podamos ser enriquecidos con toda la riqueza espiritual que el Señor nos ha dado y tiene escondida en su palabra, escondida al razonamiento humano, sí, pero abierta o revelada para aquellos que aman y que lo anhelan, conocer esa riqueza, esos tesoros preciosos que están ahí escondidos en su palabra. Y pues bueno, esta es la intención de cada uno de estos videos, de estas transmisiones, que podamos ser enriquecidos por medio de la palabra de Dios como cuerpo de Cristo, como iglesia. Y pues ya tenemos una secuencia de algunos videos. Todo lo hemos enfocado en base a la carta de los Efesios. Pues realmente no hemos salido del versículo 1. Para aquellos que estén interesados, que al seguir escuchando o escuchar las enseñanzas anteriores, pues bueno, puede ir viendo la secuencia en base a las fechas. Sí, cada portada del video pues tiene la fecha en la que se publica, y pues en base a eso puede ir viendo la secuencia, ¿verdad? Entonces, bueno, realmente les decía, pues no hemos salido del primer versículo del capítulo 1 al versículo 1, pero la idea es pues analizar, estudiar, sí, orar toda la carta, ¿verdad? Los Efesios, donde, como lo he dicho desde un principio, pues vemos un modelo acerca de lo que es la casa de Dios, la iglesia, la familia, ¿sí? O cómo Dios muestra su casa o a la iglesia, ¿sí? Como ciudad, como familia, como un ejército incluso, ¿verdad? Bueno, pero hay varios edificios también, me parece que lo menciona. Entonces hay varias cosas que vamos a aprender en todo esto. Les decía, realmente no hemos podido salir del versículo 1, ¿sí? Porque pues hay muchas cosas que vamos viendo. Hemos estado hablando de los enviados, cómo es un enviado, por qué es enviado. Me parece que el video anterior hablamos sobre a quién va dirigida esta carta, ¿sí? Que especifica el apóstol Pablo que es para los santos y fieles. Hablamos de lo que es santidad y algo de lo que es la fidelidad. Bueno, hoy vamos a leer o vamos a tocar un punto que es el que sentió en mi corazón, y bueno, pues lo voy a leer. Voy a leer desde el versículo 1 del capítulo 1 de Efesios, que es donde estamos enfocados toda esta carta o en estos videos, ¿sí? Entonces vamos a leer pues Efesios 1, versículo 1. Leemos desde el 1 hasta el 3, ¿sí? Esperemos ir avanzando poco a poco, pero yo espero que aquellos que han seguido estos videos pues estén siendo enriquecidos, ¿verdad? Como decía ahorita al principio, en sí, pues ese es el fin, no tenemos otra intención, ¿sí? Más que como pueblo de Dios ser enriquecidos por la palabra, ¿sí? Que podamos ver en la palabra la riqueza que es, ¿sí? Bueno, vamos a verlo pues. Entonces, Efesios 1:1 dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Leemos el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bueno, hasta ahí. Decía en el video anterior, pues que aquí podemos ver la bendición del Dios Trino, ¿verdad? Hay que estarlo leyendo esta parte para entenderlo mejor. Ahorita nada más voy a enfocarme o tratar de enfocarme en el versículo 3, ¿verdad? Que es donde puedo sentir un poquito más la dirección de Dios en ese versículo. Bueno, ya veíamos lo que es un enviado y pues nos enfocamos por la palabra apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Que en sí la palabra significa enviado. Entre muchas otras cosas ahí vimos ciertos principios. Vimos a quién va dirigida la carta, ¿sí? Y hablamos de los santos y fieles, que es la santidad según la Biblia, sí, bajo el contexto bíblico, ¿verdad? No el contexto, o más bien el concepto
que a veces tenemos como seres humanos, ¿sí? Que la santidad más que nada la enfocamos a la apariencia, ¿sí? Y no, aquí la santidad tiene que ver con el fruto o con el apartarse del pecado, el aborrecer lo malo del corazón, o que el corazón aborrezca lo malo para que entonces haya un cambio externo. No es al revés, ¿verdad? No es cambiar el exterior para así querer, entre comillas, mostrar una santidad que realmente no tenemos. La santidad es algo interno, ¿sí? Que a medida que yo deseo crecer en ella, ¿sí? Se va mostrando en lo externo, ¿sí? Cambian las palabras, cambian la conducta, cambia hasta la forma de vestir, ¿sí? Pero porque la persona está creciendo en esa santidad en su interior. Así obra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no obra de afuera hacia adentro. Si el Espíritu Santo obra de adentro hacia afuera, así es como Él lo hace. Sí, así se edificó el tabernáculo en los tiempos de Moisés. Se edificó de la parte más interna, ¿verdad? Que era el lugar santísimo. De ahí se fue edificando hacia afuera, ¿sí? Hacia el atrio exterior, o el atrio, el patio de este tabernáculo. Nosotros como tabernáculos o templos del Espíritu Santo, pues hace la obra igual, la hace desde nuestro lugar santísimo, o nuestra parte más interna en nosotros, que es nuestro espíritu, ¿sí? De ahí va haciendo su obra, va edificándola hacia el exterior. Sí, la religión lo hace al revés, porque la religión solo busca aparentar, o como Jesús lo dijo, es hipocresía, ¿sí? Son personas, o podemos ser cristianos, ¿verdad? Que queremos mostrar una santidad que no tenemos, ¿sí? Queremos aparentar una piedad que realmente no tenemos. Eso es religión, ¿sí? Y la idea de la palabra y del Espíritu Santo, pues es obrar de adentro hacia afuera. Y de esta manera, pues no se impone, no se controla, no se manipula, sino que es la obra de Dios de nuestro interior. Muy bien, entonces eso fue más o menos un poco. De todos modos, ahí en la descripción, me parece, vamos a estar viendo ahí la lista de reproducción de todos los videos que hasta este momento hemos subido en este tema. Bueno, entonces el versículo 3, que es donde siento que nos vamos a enfocar. Dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Bueno, nosotros estamos bendecidos en Cristo, ¿sí? Y pues eso ya nos da a entender algo, ¿verdad? Hablando en Cristo, pues nos habla que las bendiciones pues están dentro de Él, ¿sí? Ahora bien, que este veces es nuestro, donde podemos errar, ¿sí? El concepto que tenemos nosotros para la palabra bendición, ¿sí? Normalmente nosotros relacionamos bendición con algo material, ¿sí? Como cristianos, desgraciadamente, nuestro enfoque, y porque así se nos enseña, muchas de las veces nos enseñan que tener dinero es estar bendecido, ¿sí? Entonces los narcos están muy bendecidos, ¿verdad? Que el que todo se nos dé en el mundo y que todo se dé fácil significa que estamos muy bendecidos, ¿sí? Pues no precisamente son las cosas así, porque en ese caso, ¿por qué Jesús dijo el mundo ama lo suyo? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Que el mundo va a recibir con brazos abiertos lo que es de Él, o sea, todo se les va a dar, ¿sí? Entonces no necesariamente las cosas son así, ¿verdad? De que, tengo mucho dinero, estoy bendecido. Entonces el que no tiene, pero es santo y es fiel, pero en el área material está pasando por un momento de carencia, porque estos son momentos, ¿sí? No debería ser para siempre, pero suponiendo que está pasando, por ejemplo, fue lo que le pasó, o parte de lo que pasó con Job, lo mismo que pasó con el Señor Jesús, ¿verdad? Donde pues los amigos de Job, era ese su énfasis, ¿no? Es que algo hiciste mal, no puede ser que te esté pasando todo esto. O sea, para ellos Job estaba maldecido por Dios, porque su condición natural era malísima, ¿sí? Estaba en una situación muy difícil, enfermedad, muerte, la muerte de sus hijos, la miseria. O sea, era una cosa horrible, ¿verdad? En la que él estaba sufriendo.
Pero en ese sufrimiento, pues él estaba conociendo más a Dios. Sí, de hecho él lo dijo así, ¿verdad? Ya cuando el Señor le empieza a hablar y le empieza a dar la razón por la que lo hizo pasar por todo eso, que la razón principal era para que me conozcas, ¿verdad? Por eso le dice Job en un momento donde Dios termina de hacerle un montón de preguntas impresionantes acerca de la creación principalmente. Job dice, bueno, de oídas te había oído, mas ahora... Estamos hablando que ese ahora era prácticamente el final de su prueba. Y vaya prueba, ¿verdad? Era prácticamente el final ya de su proceso. Cuando al final de su proceso, o más bien cuando él entiende, ¿sí? Cuando él dice esas palabras, de oídas te había oído. O sea, no te conozco lo suficiente, mas ahora mis ojos te ven. Entonces... en el tiempo de paz, en el tiempo donde todo lo tenía, donde todo estaba bien en Job, donde había dinero, había riqueza, había respeto de toda aquella área de los árabes, él tenía el respeto de todo ese territorio, él estaba bendecido mucho en lo económico, él tenía todo, conforme a este mundo podemos ver o desear. Entonces dice la Escritura, o entendemos por esa palabra que dijo Job, que en toda esa abundancia, ¿sí? En todo ese tiempo, vamos a decirlo así, glorioso en lo terrenal, ¿sí? O muy próspero, él no conocía a Dios como lo estaba conociendo o como en ese momento lo conoció. Por eso dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sí? No sé si es en ese mismo momento donde Job menciona, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Entonces imagínense cómo este hombre podemos entender por esa escritura que está en el libro de Job, que Job entendió, conoció, ¿sí? Y vio a Dios de una forma más sublime y más palpable en el tiempo de toda su miseria, de todo su sufrimiento. Cuando él lo entiende y lo empieza a ver, él sale del proceso y es enriquecido muchísimo más de como él estaba en un principio. Sí, pero ¿qué podemos decir de esto? Pues que la riqueza más grande que él tenía o adquirió fue el conocimiento de Dios. Sí, no estoy diciendo que entre más pobres o más necesitados, más vamos a conocer a Dios. No, sí, esto no depende de la condición económica, depende del corazón. Sí, lo que yo estoy tratando de enfocar es la economía, las cosas materiales no son sinónimo de bendición. De hecho, la Biblia no los menciona así. La Biblia lo menciona como añadidura. ¿Sí? La Biblia menciona ya en el Nuevo Testamento, porque las cosas del Antiguo Testamento, la riqueza material del Antiguo Testamento era figuras y sombras de una riqueza espiritual para el Nuevo Testamento. Si usted ve a un Señor Jesús, él tenía. Sí, pero hay un momento donde él dice que él se hizo pobre para enriquecernos. Pero bueno, no quiero que nos vayamos de extremo a extremo. ¿Sí? El extremo de que entre más tenga y entre más prospere y entre más grandeza conforme este mundo tenga yo, entonces estoy muy bendecido. ¿Sí? Bueno, no es ese extremo. Y el otro extremo, entre más pobre, entre más necesitado, entre todo sea más difícil, entre menos se me den las cosas, entonces más dependiente soy de Dios. O sea, no son esos extremos, ¿sí? Todo el problema está en el corazón. Amén. El problema está en el corazón. Tanto a Dios nos puede enriquecer, ¿sí? Como nos puede pasar por momentos de carencia. El apóstol Pablo tenía el conocimiento de las dos condiciones, vamos, ¿sí? La condición fuerte o económica, porque él dice, yo sé vivir en la abundancia, pero también sé vivir en la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces este hombre conocía esas dos condiciones materiales, y él no tenía ningún problema, ¿verdad?, en pasar por cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque tanto teniendo algo material, él sabía que su riqueza era el Señor, no lo material. Él no teniéndolo, él no se sentía mal porque él sabía que su riqueza era Dios. Entonces ese es el principal problema que tenemos.
¿sí? Que pensamos que bendición es sinónimo de dinero, ¿sí? Pensamos que bendición es sinónimo de casas, de carros, de títulos, de que todas las puertas se te abran y que todo se te dé en este mundo. No, ¿sí? Ese concepto lo tenemos que cambiar y nosotros lo tenemos como cristianos muy arraigado en el corazón, porque así hablamos desde el púlpito los pastores. Sí, porque a veces el pastorado presumimos lo material, presumimos el carro, Dios me bendijo con esto y Dios me ha bendecido con esto otro. Publicamos, ¿verdad? Que ya compré esto, que ahora ando en este lugar. Y eso a lo mejor no siempre lo decimos literalmente, otras veces sí, que casi siempre es así, pero a veces no lo decimos literalmente, ¿verdad? Pero damos a entender a la iglesia que eso es estar bendecido. ¿Sí? No, mi hermano, no es así. Le vuelvo a decir esto, no se me vaya de extremo a extremo. Entre más pobre, más Dios me ama. Entre más rico, más bendecido estoy. No, no es eso. Ni la abundancia es problema, ni la escasez. El problema es el corazón, ¿sí? Entonces, a veces, cuando el corazón está mal enfocado, ¿sí? Buscamos uno de esos dos extremos. Y no es así. El corazón tiene que estar centrado en Dios. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque aquí dice que nos bendijo con bendición espiritual, ¿sí? Y bueno, pues vemos la bendición espiritual, ¿sí? Ya si lo leemos toda esta parte, pues lo vamos a entender un poco más, ¿sí? Y es mucha la riqueza espiritual de la que habla todo este capítulo. Sí, habla acerca de la adopción, habla acerca de la incluso hasta predestinación, habla acerca de la redención, habla acerca de la limpieza por la sangre de Cristo o el perdón de pecados. Fíjense lo que es la riqueza, ¿sí? Habla acerca de ser sellados por el Espíritu Santo para adquirir una herencia en los cielos. Después habla otro tipo de riquezas, que es a través de un canal que Dios puso, que eso lo vamos a ver después, que es acerca de la paternidad espiritual. Pero entonces fíjese cómo el concepto de bendición, según Dios, según Biblia, es muy distinto al nuestro. Y lo repito, ¿verdad? Desgraciadamente ese es el concepto que se tiene, porque eso es lo que enseñamos a veces en los púlpitos, ¿sí? Y eso es lo que a veces como ministros presumimos. No, eso no es. Esa es añadidura, ¿sí? Aquí dice que nos bendijo con bendiciones espirituales en lugares celestes en Cristo, ¿sí? Y la palabra de Dios nos dice que debemos de buscar las cosas de arriba. Hay una iglesia en Apocalipsis. Esa iglesia presumía de mucha riqueza material, presumía de grandeza, presumía de mucha estabilidad material, económica, ¿sí? Donde el Señor dice ahí, tú dices soy rico, ¿sí? Pero yo te digo a ti, o sea, así te veo yo, como pobre, desventurado, ¿sí? Miserable. Esa es la condición en la que tú estás, ¿sí? En lo material, pues sí, tienes dinero, tienes economía como iglesia, pero espiritualmente eres un pobre, miserable y desventurado. Yo lo que te sugiero, ¿sí? Es que compres colirio, ¿sí? O que pongas colirio en tus ojos para que puedas ver. Entonces, ¿qué significa? Que el considerar que las cosas materiales son grandeza o son las bendiciones, ¿sí? Espirituales que están en lugares celestiales, o sea, en darle más valor a las cosas materiales que a las cosas espirituales, esa es confusión, es ceguera, ¿sí? Necesitamos colirio en los ojos. Si pensamos que lo material es sinónimo de bendición, ¿sí? O es sinónimo de grandeza, nuestros ojos están cegados. Si necesitamos que Dios ponga colirio en ellos para que podamos abrirlo. Y por el amor de Dios, no se me va a los extremos. Al extremo de, otra vez lo repito, porque creo que hay personas que de ahí nos podemos ganchar, ¿verdad? Ser rico es bendecido. Bueno, entonces, así como estoy en esta carencia, sin trabajar, sin esforzarme, sin querer salir adelante, estoy bien. No estás bien, estás mal. Nos estamos yendo a un extremo,
¿sí? El extremo de la miseria, el extremo de la mentalidad pobreza, donde nos queremos amoldar o ajustar a un lenguaje así, ¿verdad? Dios te ama más porque estás pobre. Dios siente más compasión por ti porque estás en la miseria. Así es que no trabajes, no te esfuerces por salir de esa condición. No, no es así. Hay otra escritura que dice: aquellos que son esclavos sean obedientes a sus señores, pero si puedes hacerte libre, procúralo más, dice. ¿Sabe qué quiere decir eso? Si tú puedes ser tu propio patrón, si tú puedes hacer algo por ti mismo, procúralo. Lo que está diciendo es: sal adelante, ¿sí? Trabaja, esfuérzate, prospera. Amén. Y la Biblia dice, ¿sí? O sea, no está Dios peleado con eso. Pero otra vez vuelvo a lo mismo: el corazón. Entonces, tengamos mucho cuidado como pastores, como maestros, ¿sí? De no caer en el error, en el gravísimo error de hacerle pensar a la iglesia que la bendición de Dios o la bendición espiritual, ¿sí?, solo está limitada a una buena economía, ¿sí? Porque ¿dónde deja la gente de fe, pero que está sufriendo carencia? ¿En qué lugar dejamos a los que aman a Dios, pero están siendo probados con muchas necesidades? ¿Sí? ¿En qué lugar dejamos a aquellos que todas las puertas se les cierran? Porque pasa, cuando Dios prueba a una persona, las puertas se les cierran, ¿sí? Hay un salmo que es el Salmo 23, usted lo sabe muy bien. Ese salmo habla de una total dependencia de Dios, ¿sí? Ese salmo habla dependemos totalmente de su pastoreo, de su provisión, de su sanidad, de su justicia. Sí, dependemos de su defensa ante las acechanzas de nuestros enemigos. Cuando ese salmo habla de toda esa dependencia de Dios, que es el Salmo 23, Jehová es mi... Bueno, lo voy a leer. Yo sé que probablemente la mayoría no lo sabemos. Fíjese: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sí? Entonces, vamos a verlo así. Este salmo habla de una dependencia total de Dios. ¿Sí? Él es mi pastor, yo dependo de Él para que nada me falte. ¿Sí? Él me va a hacer descansar. Él es el que me da reposo y me pastorea. Él es el que conforta mi alma, dice el versículo 3. Confortará mi alma. Esa palabra en otras versiones es sanará mi alma o liberará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él es mi justicia. Él es el que hace justicia por mí. Él es el que sana mi alma. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa o preparas una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, me das el recurso, me das la provisión, aunque me estén angustiando. ¿Sí? Tú eres quien me da todo el recurso. O sea, yo dependo de ti contra mis angustiadores. Yo dependo de ti para que tú hagas justicia por mí. Yo dependo de ti para que sanes mi alma. Yo dependo de ti para que me guíes, para que me proveas, para que en todas las áreas. ¿Sí? Al final del salmo, bueno, unges mi cabeza, en la parte B o la segunda parte del versículo 5, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Entonces yo dependo de ti para que me impartas, me unjas, ¿sí? Al final del salmo, vamos a decirlo así, hay momentos, de hecho toda nuestra vida debe ser dependiente de Él, no depender de lo humano ni de lo material. Hay momentos en nuestra vida cristiana, si yo quiero crecer y conocer a Dios, ¿sí?, que voy a tener que aprender a vivir en un pastoreo del Señor. A veces somos ovejitas no muy dóciles, ¿verdad? Y normalmente cuando somos así, queremos resolver las cosas a nuestra manera. Si queremos resolver las cosas por nuestras fuerzas, si queremos hacer las cosas mediante nuestra propia sabiduría, entre comillas, o nuestro entendimiento, o con nuestros títulos, ¿sí? Y queremos hacer las cosas así. Y en ese sentido dejamos de depender de Dios, ¿sí? Y ese corazón que no depende de Dios, pues Dios no va a obrar para su justicia. Esa alma no tendrá descanso, le van a faltar muchas cosas. Todo lo contrario de lo que dice el Salmo.
Pero cuando dependemos de su pastoreo, entonces el Señor, vamos a vivir este salmo. Ahora, ¿qué va a pasar para que yo aprenda? ¿Sí? Que en Dios nada me faltará. ¿Sabe qué va a pasar? Va a pasar por carencia, donde todo le va a faltar. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer Dios ahí? Tú dependes de mí. Y dependiendo de mí, nada te faltará. ¿Sí? Que no tienes descanso por situaciones pesadas. No te preocupes. Tú descansa en mí. Tú dependes de mí. Yo te daré descanso. Entonces, todo eso es cuando el recurso humano o material ya no se tiene. ¿Sí? Pero Dios quiere, por eso su nombre es Yo Soy. Porque esa palabra encierra todo lo que necesitamos. Yo necesito paz, yo soy tu paz. Yo necesito fuerza, yo soy tu fortaleza. Yo necesito sentirme amado, yo soy amor. Yo necesito sentir valor, yo soy yo. Que no haya temor en mí. Sí, yo soy quien te esfuerzo, quien te dice no temas, yo te ayudo. O sea, por eso ese es su nombre, Yo Soy. Lo que está diciendo es, Dios realmente es todo lo que yo necesito. Pero para entender eso, tenemos que perder muchas cosas donde nuestro corazón se apoya. Entonces, si yo me apoyo en lo de este mundo, Él no me está pastoreando. Espero y me esté explicando. Entonces, cuando yo me despojo, no estoy diciendo que tire su dinero o que haga esas cosas. Cuando nuestro corazón, ¿sí?, no depende de Dios completamente y tiene su apoyo, su seguridad en las cosas de este mundo, va a haber carencias, me van a faltar cosas. ¿Sí? No voy a tener descanso. ¿Sí? No voy a estar en aguas de reposo. ¿Sí me está entendiendo esto? Entonces, yo requiero dejarme pastorear por Él. Pero para que yo me deje pastorear por Él, yo tengo que soltar mis apoyos humanos. ¿Sí? Y dejar de ver al mundo como lo más admirable. Por eso, si somos pastores, hay que tener cuidado. ¿Sí? No presumamos lo material. No le hagamos pensar a la iglesia que eso es grandeza. Jesús no lo hizo, mis hermanos. ¿Sí? No presumamos viajes, no presumamos el carro, la casa, no sé. A veces así somos como ministros. ¿Sí? Y nuestros testimonios es que engrandecen las cosas del mundo. Y Dios me dio esto, y yo estaba así, y Dios me prosperó en esto otro. Sí, qué bueno, es un milagro, gloria a Dios. Sí, pero ¿por qué no hablar? Dios me reveló esto. Sí, Dios me hizo entender esto. Dios me pasó por este proceso y en este proceso entendí su misericordia, entendí su perdón, entendí su bondad. Sí, vi la fidelidad de Dios en medio de tal lucha. Eso es riqueza. Sí. Pero si yo pienso que bendición es tener dinero, que bendición es sinónimo de que el mundo me abra las puertas de par en par y diga bienvenido, pues estoy perdido. Necesito colirio en los ojos. Sí, el Señor no buscó grandeza en este mundo. Él mismo lo dijo. Si mi reino fuera de este mundo, pues yo no estaría en esta condición. Mis seguidores estarían peleando por mí. Sí, ¿por qué? Pues porque como rey yo no puedo estar así. Entonces, si yo digo o aseguro que la bendición es tener todo en este mundo, bueno, ¿dónde dejo el que está batallando? ¿Sí? Porque este salmo, al Salmo 23, que es el que estamos mencionando, al decir dependencia de Dios, significa que ya no dependes de lo de afuera. ¿Sí? Y para entender o tener una dependencia de Dios y dejar de depender de lo de este mundo, tiene que venir algo, un proceso, una experiencia, ¿sí? Entonces imagínense que Dios dice, bueno, te voy a hacer depender de mí y no del dinero. ¿Qué cree que va a pasar ahí? Pues va a venir la carencia o la dificultad, algo donde el dinero no lo pueda solucionar y donde Dios va a decir, tienes que depender de mí, si no, esto no te va a sacar, no lo va a solucionar tu dinero. Que el título, que si lo hago porque lo hago y lo alcanzo porque así estoy acostumbrado, te vas a enredar y enredar y enredar porque no es así. Tienes que depender de mí. Amén. Entonces, es cuando viene la dificultad. Bueno, si Dios está tratando así con alguien,
¿Cómo podemos decir, bueno, él está pasando por carencia, él está pasando por enfermedad, por luchas? Si nuestro pensamiento es bendición, es tener dinero, es tener paz o paz conforme a este mundo, estar bendecido es que no te falte nada, que tengas una estabilidad económica, que todas las puertas del mundo se te abran. Entonces este hermano, a nuestro criterio, este Job que está padeciendo tanta carencia, ese está maldito, no está bendecido. Cuidado, porque el Salmo 23 se oye bonito, pero ese salmo es dependencia de Dios. Y nadie podemos depender de Dios mientras no soltemos los apoyos humanos. Y si yo no los suelto, Él me los va a quitar. Y cuando Él los quite, nos va a doler. ¿Sí? Al final del salmo, que es el proceso, cuando termina ese proceso, dice el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces fíjense cómo el bien, o que me vaya bien, ¿sí? La misericordia, lo que a lo mejor en mi proceso no pude ver, sino veía puros males y males y males y males dentro de mi proceso, pero yo dependía de ti, Señor. Yo dependo de ti, tú me vas a pastorear, tú me vas a proveer, tú me vas a guiar por sendas de justicia, yo no voy a pelear, yo no me voy a defender, tú eres mi justicia, ¿sí? Y es una dependencia de Dios, ¿verdad? Y en esa dependencia, si salimos aprobados, entonces lo que yo no voy a buscar me va a empezar a seguir. Esa es la añadidura. ¿Sí? Pero fíjese que esa añadidura viene después de un proceso. Entonces, no confundamos bendición con añadidura. No se confunda. ¿Sí? Y cuidado si estamos predicándolo así, porque estamos confundiendo un pueblo. La añadidura no es la bendición. La bendición es entender a Dios como pastor, en el caso de esto. Tener a Dios como mi pastor, como mi justicia, como mi proveedor, como mi descanso, como mi sanador, ¿sí? Como el que me defiende, el que me pone recursos a la mesa, el que me guía, el que me infunde aliento, el que me prepara la mesa ante mis angustiadores, el que yo esté en la casa de Dios todos los días de mi vida. Esa es mi bendición, una bendición espiritual. Esa es la bendición con la que fuimos bendecidos. Pero para que uno lo pueda entender y darle el peso que tiene, hay que sufrir algo de proceso. Entonces, no confundamos las cosas, ¿sí? No confundamos las cosas. Dios nos quiere dar, sí, pero aquí dice, el bien y la misericordia me seguirán. O sea, si yo enfoco a la iglesia y mi corazón y mi vida a las cosas materiales, yo voy a andar detrás del bien. Es como dice la escritura en los evangelios, ¿verdad? Más buscad, primeramente. La prioridad es esto, el reino de Dios. ¿Sí? ¿Qué implica el reino de Dios? Pues un montón de cosas. Entre ellas, justicia, paz, gozo. ¿Sí? ¿Qué implica el reino de Dios? Pues el conocimiento del que reina ahí, el entender los principios de ese reino, el amar la riqueza de ese reino. ¿Sabe cuál es la riqueza del reino de Dios? Es Jesús. ¿Sí? Donde dice Colosenses, en Él están escondidas todos los tesoros y la riqueza de la sabiduría. ¿Sí? Entonces, conocer a Jesús es ser rico en el concepto de Dios. ¿Sí? Habla la Biblia que Dios abrirá las ventanas de los cielos y nos traerá el buen tesoro del cielo. ¿Sabe cuál es ese buen tesoro? Es la palabra. ¿Sí? La palabra de Dios, la revelación de quién es Jesús. Entonces, si nuestro corazón está mal enfocado y estamos siguiendo las añadiduras, entonces no estamos entendiendo lo que es reino. ¿Sí? Reino no es grandeza material. Reino no es grandeza conforme a este mundo. No, reino es la vida del cielo. Es vivir como se vive arriba. Es entender lo valioso que es lo eterno. Colosenses 3 dice, si habéis resucitado con Cristo, ¿sí? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Pues lo eterno, mi hermano. Hay un salmo, me parece que es el 73, si mal no recuerdo. Pasa lo mismo, ¿sí? El salmista
dice en ese momento que su corazón se empezó a amargar, se empezó a frustrar porque veía la prosperidad material, dice, de los impíos. ¿Sí? Empecé a ver, por poco se desliza mi corazón cuando empecé a ver la prosperidad de los impíos. Y dije, bueno, en vano me he guardado y en vano es buscarte. Hasta que entré al santuario, la casa de Dios, la presencia de Dios. Entendí el fin de ello. Entonces, ¿dónde compro colirio para mis ojos? En su casa, en sus atrios, ¿sí? En su presencia. Amén. Entonces ahí entro y colirio me es puesto y me hacen entender, ¿sí? Lo que yo no entendía. Entonces dice el salmista, ¿verdad? Entonces entendí el fin de ellos, ¿sí? El fin de ellos, o sea, eso tiene un fin. Amén. Eso que el mundo o los impíos codician tiene un fin. Pero entonces dice el salmista, ¿verdad? ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino solamente a ti, lo eterno, lo que nunca se va a acabar. Y lo dice, y fuera de ti no deseo nada en el mundo o en este mundo. Si se acuerda, fuera de ti, algo que esté fuera de tu voluntad, algo que tú no me quieres dar o algo que esté fuera de quien tú eres. Por eso dice, estamos bendecidos en Cristo, dentro de Él, lo que es Él. Entonces tenemos que reformar la mentalidad. Tener riqueza en este mundo no es sinónimo de estar bendecido. Grábeselo, por eso decía al principio, ¿no? Entonces un narco está muy bendecido, ¿sí? Porque ese sí, despilfarra dinero. No podemos juzgar así las cosas, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado como pastores, ¿sí? Porque si nuestra mente sigue siendo así, pues estamos en la miseria y estamos llevando a un pueblo a la miseria. El pastor de esa iglesia que menciona Apocalipsis es al que le dicen eso, ¿sí? A ver si encuentro esa escritura. Es una iglesia de Apocalipsis donde le dice que se ponga colirio. La voy a buscar y se la voy a leer. Fíjese bien, es la iglesia Laodicea. Lo voy a leer para que entendamos. Y ahorita pongo ese balance que lo he estado mencionando varias veces en esta enseñanza. Dice el ángel, escriba al ángel. Ángel es mensajero. Sí, con toda seguridad podemos decir, o muy seguramente, que le está hablando al pastor de esa iglesia, ¿sí? El mensajero de esa iglesia. Escribe al ángel de la iglesia Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjese bien cómo es, o sea, la condición espiritual de una persona que piensa que las cosas de este mundo son grandeza, menospreciando las cosas de Dios. ¿Sabe cómo es una persona así? Es tibia. Sí, grábeselo. La persona que ama más las cosas del mundo que a Dios es una persona tibia, una persona de doble ánimo, una persona inconstante, ¿sí? Una persona que siempre va a enfatizar en el mundo más que en Dios. Puedo decirlo así en base a lo que dice Santiago: es un adúltero en su alma. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, está hablando de lo material, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado. ¿Se imagina? No, estoy bendecido por Dios porque soy rico, no tengo necesidad de nada, todo se me da en este mundo. Pues claro, porque eres del mundo, ¿sí? Porque eres un cristiano del mundo, no un cristiano del cielo, ¿sí? Por eso el mundo le abre las puertas a lo que es suyo. No sé si me explico. Una cosa es que Dios abra las puertas y otra cosa es que el mundo las abra, porque el mundo ama lo suyo. Y eso significa que alguien que está levantando algo que es genuino de Dios va a tener oposición, porque el mundo no ama al Señor. Dice, eres un desventurado, miserable, pobre. Pues que no éramos ricos
ciego y desnudo, o sea, no tienes nada, no tienes visión, no tienes propósito. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. O sea, te voy a enseñar lo que es riqueza, mijo, pero te la voy a enseñar pasándote por el fuego. ¿Sí se da cuenta Job? Tú te crees muy grande, muy fuerte, muy poderoso porque todo lo tienes. Te voy a enseñar que ignoras cómo soy. De oídas te había oído, Señor. Dice, para que seas rico. Entonces ahí, ¿cuántos quieren ser ricos? Si queremos ser ricos conforme al concepto de Dios, pues tiene que pasar por fuego. Por eso la Biblia dice, ¿sí? El apóstol Juan lo dice: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Todas es todas. Pero entienda que es prosperar. Prosperar no solo lo relacione con dinero. Prosperar significa avanzar, mejorar. Si yo quiero que avances en tu mentalidad, que mejores en tu mentalidad, que mejores en tu economía, que mejores en tu cultura, que mejores en tu condición, en todo sentido. Pero esa mejoría o ese avance es conforme avance tu alma. ¿Sí? Y el alma avanza cuando pasamos por ciertos procesos y atendemos lo que Dios demanda. O sea, salimos aprobados. Salmo 23. ¿Sí? Después de todo eso, ciertamente el bien. Bueno, para que seas rico, o sea, eres pobre, necesitas pasar por fuego. Pasar por fuego es pasar por prueba. ¿Sí? Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Fíjese, delante de Dios, ¿se imagina Satanás cómo señalaba esta iglesia? Desnuda. Unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Por qué dice compres de mí oro refinado? Bueno, son procesos que hay que vivir. Yo reprendo y castigo a todo aquel que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Fíjese lo que dice el 20. Grábese esto, grábeselo bien tremendo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Esto es muy grave. ¿Sí? Lo que le está diciendo a esta iglesia es: tú me tienes fuera de tu ministerio. ¿Sí? A ver, pastor de la iglesia Laodicea, te sientes grande, te sientes todopoderoso, y yo estoy tocando la puerta. Me tienes fuera del ministerio, me tienes fuera de la iglesia, me tienes fuera de tu vida. ¿Por qué me tienes fuera de tu vida? Porque piensas que la riqueza de este mundo es grandeza. Tú necesitas prueba, pasar por fuego. ¿Sí? Entonces, si nosotros pensamos que las cosas materiales son sinónimo de bendición, ¿sí? Bueno, en el concepto humano podemos decir, pues sí, Dios me ha bendecido con esto, material, ¿sí? Pero en el buen concepto, no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Pero bíblicamente podemos decir, es añadidura, ¿sí? Eso es añadidura. Amén. Yo no puedo seguir la añadidura, yo tengo que seguir la bendición. ¿Cuál es la bendición? El reino de Dios y su justicia. Conocer a Dios, conocer a Jesús, la riqueza del Padre que nos fue dada. ¿Sí? Los tesoros de la sabiduría, de la ciencia y del conocimiento que están escondidas en Cristo Jesús, para que mi alma sea enriquecida, sea prosperada, ¿sí? Pueda tener abundancia de palabra, de sabiduría, de entendimiento, de revelación de Dios, en el conocimiento de quién es Jesús. Eso es ser rico, ¿sí? Vamos a darnos cuenta de que esa persona está enriquecida así porque tiene a Jesús dentro, no lo tiene afuera. Entonces, si Jesús estaba fuera de esta iglesia, ¿quién estaba dentro? ¿A quién oraban? ¿A quién adoraban en sus reuniones? ¿A quién le cantaban? En ese sentido que estamos hablando, ¿sabe quién? Al dinero. Sí, a las cosas del mundo. Entonces, vamos a analizarnos, ¿verdad? ¿Dónde tenemos a Jesús? ¿Lo tenemos fuera porque para nosotros la grandeza de este mundo es bendición? ¿O lo tenemos dentro porque para nosotros eso es añadidura? Eso me va a seguir si yo me enfoco en Él.
¿sí? Si yo me enfoco en Cristo, lo que para muchos la economía, las cosas materiales son bendición, a mí se me va a añadir, y de verdad sí te siguen, ¿sí? Pero no es al principio, normalmente es después del proceso. Por eso dice aquí, bueno, ¿quieres ser rico? Yo te voy a decir cómo. Necesitas pasar por fuego. O sea, la riqueza es el que salgas aprobado. Bueno, entonces hay varias cosas ahí, ¿verdad? Entonces Dios desea prosperarnos, pero que nuestra alma pueda prosperar. Otra escritura u otro ejemplo que podemos decir, pues es el rey Salomón, ¿sí? Que creo que eso pues tocó a Dios, ¿verdad? Cuando en la escritura dice, en el libro de los Reyes, me parece que es el capítulo 3, primer libro de Reyes, pues Salomón va ya expuesto como el sucesor de David, y pues él dice, ¿verdad? Dios se le aparece, le dice, ¿qué es lo que me pides? Él dice, Señor, yo necesito entendimiento, necesito juicio, o lo resumimos, necesito sabiduría, porque ¿quién puede gobernar este pueblo? Y le dice, por cuanto no me pediste ni muchos años de vida, no me pediste riquezas, ni la derrota de tus enemigos, te doy todo eso que no me pediste, y te doy lo que sí me pediste. Te doy juicio y entendimiento. Entonces, ¿qué es la riqueza según Dios? Juicio y entendimiento, mi hermano. Entonces, la bendición de Dios, ¿sí? O hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Conocer a Jesús es nuestra riqueza. Si salimos en ese entendimiento y crecemos en Él, Dios le va a añadir a usted lo material. Y cuando usted tenga lo material, usted va a decir, ¿esto para qué, Señor? ¿Qué quieres que haga con esto material? Usted no va a pensar, por fin lo que nunca tuve, ahora sí ya lo voy a tener. No, usted va a pensar, tú eres mi riqueza, esto es tuyo, no es mío, esto material es tuyo. ¿Qué quieres que haga con él? ¿A quién tengo que bendecir? ¿Dónde lo tengo que sembrar? ¿Sí? ¿En qué área de la iglesia quieres que esto se canalice? Háblame, Señor, porque esto no es mío. De lo recibido de tu mano yo tengo. Dime qué quieres que haga con esto. Pero para eso hay que ser rico aquí. Porque si a usted se le añade lo material y de aquí es pobre, ¿sabe qué va a pensar? Por fin lo que no tenía ya lo puedo tener. Ah, esto es por mi esfuerzo. No, pues es que yo le echo ganas. Es que yo no soy negligente como otros. Yo sí estudié, yo sí me preparé. Sí, yo sí hago esto. Yo sé, por eso Dios me ha bendecido. Dios va a decir, estás pobre, estás ciego, ¿sí? Desventurado. Entonces, cambiemos el concepto de lo que es bendición, ¿sí? Bendición es conocer a Jesús. Amén. Bendición es la riqueza que está escondida en Cristo. Amén. Entonces, como ministros, no confundamos a un pueblo, no presumamos lo material. Usted nunca vio a Jesús. Fíjese, la Biblia dice que cuando él iba a ir a la cruz o fue a la cruz, traía un manto de lino. ¿Sabe que ese manto era muy caro? ¿Cuándo dice la Biblia que Jesús se lo presumía a los discípulos? Miren mi manto que me ofrendaron. O miren el manto que me pude comprar con la riqueza que tengo, ¿sí? O no lo subí al Face, ¿verdad? El manto de tejido, de bordado, ¿sí? Que me sembraron. Dios me ha bendecido con este manto. No, mi hermano. Los soldados romanos, pues eso no lo quisieron romper, ¿sí? Porque dijeron, no, este sí vale, mejor vamos a jugar un volado a ver quién se lo gana. ¿Se imagina el valor que tenía esa vestidura? Hablando en lo terrenal. Pero ¿cuándo vi a Jesús presumiéndolo? Nunca. ¿Sí? ¿Qué presumía Jesús? Como dice la Biblia, ¿verdad? Gloríese. El que ha de gloriarse, gloríese en esto. Y que me conoce. Entonces, tengamos el entendimiento de qué es lo que realmente es riqueza y es bendición. Nosotros, o aquellos santos y fieles, son bendecidos con toda bendición espiritual, tienen todo recurso del cielo. Bueno, entonces
vamos a pedirle a Dios que nos cambie el concepto. Y como pastores vamos a hablar el concepto correcto. No hay que hacer que la iglesia codicie lo de este mundo, que codicie lo eterno. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por pensar que las bendiciones, Señor, solo las enfocamos a lo material. Señor, ayúdanos a ser diligentes, a ser cumplidos en lo que debemos de hacer, trabajar, estudiar, prepararnos, sabiendo, Señor, que la bendición viene de ti. Bendito Dios, y nunca, Señor, confundir bendición con añadidura. Yo bendigo a tu pueblo y declaro, Señor, que tú me abres y nos abres el entendimiento para comprender, Señor, las riquezas, Señor, que tenemos en ti. La riqueza, la sabiduría del entendimiento, de la fe, Señor, una riqueza incalculable, la revelación de tu palabra. Gracias por Cristo y por tu Santo Espíritu, con lo cual hemos sido bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga.